Hola chicas, ¿cómo están? Hoy día estamos en la clase número 6 de nuestro curso Jesús es Gracia, parte 2, y la clase de hoy es una clase maravillosa. Yo diría que una de las favoritas de este curso, de todo el libro de Destinados a Reinar. El nombre y el título de la clase es Imagen de la Pura Gracia. Yo creo que a partir de esta clase, en verdad, ya a partir de las dos últimas clases, se están empezando a sellar todo lo que hemos estado aprendiendo a través de estos dos cursos, de estos dos ciclos de clases, porque la verdad es un solo libro, Destinados a Reinar, es un libro de 22 capítulos que lo hemos dividido en dos pedazos de 11 capítulos cada grupo pequeño, y a partir de ahora vamos a empezar simplemente a sellar todo lo que hemos estado aprendiendo, y es un repaso pero con sello. Así que espero que estés lista para recibir un mensaje maravilloso, y mi oración para ti es que no solamente sea algo de conocer o saber, sino algo de vivir, experimentar y empezar a ver la vida completamente diferente. Vamos a hacer una pequeña oración para entregar este tiempo al Señor. Jesús, gracias por lo que hiciste por nosotras en la cruz. Gracias porque tu obra y el impacto de esta obra que hiciste, este acto de obediencia, trasciende el tiempo, trasciende el espacio, trasciende todo, Jesús. Ha impactado completamente todo lo que somos y lo que seremos eternamente. Te damos gracias, Padre, porque esta idea nace de ti, de tu corazón. Gracias, Jesús, por tu obediencia, y en este momento, sea mañana, tarde, noche, en el momento en el cual estamos escuchando esta pequeña clase, seas tu Espíritu Santo el Maestro, que nos guíes a una revelación fresca de ti, Señor. Derribando argumentos que se han levantado en contra de tu verdad, Jesucristo, y edificando nuestras vidas en la verdad de quién eres tú, Señor. Un Dios amoroso, un Padre que nos ama tanto, un Señor Jesús maravilloso, obediente, humilde y a la misma vez poderoso, y Espíritu Santo, tú siendo nuestro amigo constante y fiel, y nunca nos abandonas. Gracias, Padre, por todo esto, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, imagen de la pura gracia. Empieza el capítulo con una historia muy bonita entre Joseph Prince y su hija, si mal no recuerdo se llama Jessica, y él le pregunta a su hija, ¿qué es la Biblia? Y la respuesta que la niña le da de repente es la respuesta más precisa, mejor que la que cualquier teólogo podría darle. Es la manera en cómo una niña ve con tanta simplicidad algo tan profundo. La Biblia es, como dice aquí, un libro que trata completamente de Jesús. Es un libro que trata totalmente de Jesús con una cintita roja en medio. Me encantó ese detalle de la niña. Y Joseph Prince explica de que esta cintita roja no es gratuita. Hay una línea de sangre a lo largo de toda la palabra. El derramamiento de sangre es algo que no se puede evitar. Desde Génesis hasta el Apocalipsis, todo gira en torno a Jesús y su obra terminada en la cruz. Yo creo que hasta este momento del curso es algo que ya tenemos claro. La Biblia, la palabra de Dios, es un libro que habla completamente de Jesús y su obra en la cruz. Jesús está oculto en el Antiguo Testamento, revelado en el Nuevo Testamento, pero la Biblia es la historia de Jesús y su obra en la cruz, y cómo es que esta obra en la cruz y cómo es que esta persona llamada Jesús es el centro de quienes somos nosotras. A pesar de que la Biblia es un libro que trata completamente de Jesús y su obra en la cruz, todo esto gira en torno a nosotros también, porque Jesús vino a la tierra para rescatarnos. Su obra en la cruz es el fundamento de lo que somos el día de hoy, tú y yo. Todo lo que hemos recibido a través de Jesús está sostenido por el perfecto sacrificio y pacto que Dios hizo con Jesús a favor nuestro. En consiguiente, si efectivamente la Biblia es un libro que habla enteramente de Jesús y sobre en la cruz, es la manera en cómo este Jesús y cómo es que su obra en la cruz nos afecta completamente a nosotras. Todo esto para decirte que sí, la Biblia es importante que la leamos, que la estudiemos, que la interioricemos, porque esa historia de Jesús y sobre en la cruz es lo que el día de hoy somos tú y yo, la consecuencia de todo eso. Ok, debe ser muy impactante, dice aquí, para un nuevo convertido leer por primera vez la cantidad de muertes que hubieron en el Antiguo Testamento, la cantidad de animales que tuvieron que ser sacrificados, porque como ya hemos estudiado,
Cada vez que una persona cometía un pecado, la única manera de poder cubrir ese pecado era con el derramamiento de la sangre de un animal. Por consiguiente, yo me imagino, y la verdad que no quiero imaginar mucho, el tabernáculo debió haber sido un lugar muy sangriento. Constantemente llegando personas con animales y sacerdotes con todo el día matando animales para borrar, quitar, cubrir el pecado de las personas. Sin embargo, como dice aquí, cuando entendemos que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, comenzamos a apreciar el valor de la sangre, especialmente la sangre de Jesús que ha sido derramada para nuestros pecados hoy y para siempre. El día de hoy ya no existen, no es necesario derramar más sangre porque Jesucristo, quien es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, derramó su sangre para perdonar los pecados de la humanidad. Ok, la Biblia dice que después de que Adán y Eva pecaron, me encanta esto, comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. Apenas ellos fallan, ellos pecan, ellos van en contra de la voluntad de Dios, Dios muestra quién es Él. Génesis 3:21, Dios el Señor hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Apenas el hombre falla, el hombre peca, Dios actúa y muestra lo que Él iba a hacer para restaurar esta relación que había sido rota entre Dios y el hombre. Hace el primer sacrificio y cubre la desnudez del hombre con la piel del animal. En este momento Dios está marcando un precedente de lo que iba a ocurrir de una manera mucho más grande y más poderosa a través de la persona de Jesús. La primera vez que un animal fue sacrificado para cubrir el pecado del hombre ocurrió exactamente ahí en el jardín del Edén. Una vez más decimos, la Biblia es un libro que habla enteramente de Jesús y su obra en la cruz. Desde Génesis ya vemos el plan de salvación que Dios tenía para la humanidad. Él mostró a Adán y Eva lo que Él iba a hacer a través de Jesús. Jesús es este animal que fue sacrificado para cubrir la desnudez de Adán y Eva, iba a ser Jesucristo siendo sacrificado para cubrir la desnudez de la humanidad. Todos los animales sacrificados en el Antiguo Testamento son sombras de Jesucristo, quien es la esencia. Toda esa matanza de animales prácticamente eran sombras de lo que Jesús iba a hacer una vez y para siempre por todos nosotros. La sangre de toros y cabras bajo el antiguo pacto señala la esencia de Cristo, cuya sangre fue derramada en la cruz del Calvario, como Juan el Bautista lo dijo en Juan 1:29. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuán profundo, cuán profunda se vuelve esta frase cuando entendemos esto. Muchas veces lo hemos visto en miles de películas en Semana Santa o en Navidad, a Jesús apareciendo en escena y a Juan el Bautista dando estas palabras. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y tal vez nunca entendimos la profundidad de lo que Juan estaba diciendo. Gracias a Jesús, esta matanza de animales parará. Él es el Cordero de Dios que va a quitar una vez y para siempre los pecados del mundo. En el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan, ahora Juan el apóstol, escucha una voz de un ángel que le decía: deja de llorar, mira al león de la tribu de Judá. Pero cuando Juan volteó a mirar al león, en cambio vio, y esta parte siempre me enternece, a un cordero que parecía que había sido sacrificado. Apocalipsis 5:5-6. En el Antiguo Testamento Jesucristo era simbolizado por el león de la tribu de Judá, y créeme, Jesús es un león que ruge poderosamente y cuida a quienes Él toma por hijos. Sin embargo, la manera en cómo Él se presenta en el nuevo pacto es como un cordero que ha sido sacrificado. Ese león también es un cordero que entregó su vida de una manera personal. Nadie mató a Jesús, Él entregó su vida para salvarnos, y el día de hoy Él no tiene ningún problema en mostrarse a nosotros con una de sus mayores victorias. Él venció la muerte, Él venció al pecado, Él venció en la cruz como un cordero. ¡Wow! Esa es una revelación gigante. Muchas veces pensamos que es la fuerza la que va a darnos la victoria. Jesús claramente nos mostró que fue la sumisión, que fue la humildad, que fue el rendimiento lo que le dio la victoria. Él venció como un cordero. Siempre lloro. Esta parte siempre lloro, lo siento. Es que me enternece mucho. Ya, ok. Todo en la Biblia, una vez más, desde Génesis hasta Apocalipsis, apunta a la muerte de Jesús en la cruz. Nunca más vuelvas a leer la Biblia sin tener esto en mente, chicas.
Cada vez que tú leas la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis, siempre trata de buscar esas sombras en el antiguo pacto de Jesús y su muerte en la cruz, de qué manera Dios iba a traer restauración a esta relación que Él tenía con nosotros a través de la persona de Jesús. Todo en el antiguo pacto apunta a esta obra, todo en el nuevo pacto es revelado a esta nueva obra, empieza a revelarse, empezamos a entender todo este misterio oculto siendo revelado en el antiguo pacto. Tú y yo pertenecemos a esta revelación. Es gracias a Jesús y su sacrificio en la cruz que estamos bajo el nuevo pacto de gracia hoy en día. Nunca olvides esto, tú y yo hoy pertenecemos al nuevo pacto de gracia. Todo lo que había sido oculto está siendo revelado para nosotras. Ya no está más oculto, ya no está más en sombras. El día de hoy Jesucristo es revelado en la luz, totalmente mostrado y el maravilloso impacto de su obra cada vez más es revelado, mostrado a nuestros corazones para vivir de victoria en victoria. Una vez más, para que no lo olvides nunca, todo en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, apunta a la muerte de Jesús en la cruz. La cruz hizo la diferencia completamente, chicas, y toda la palabra de Dios apunta a esa victoria que Jesús tuvo en la cruz para nuestro favor. Él no venció para Él, Él venció para nosotras. Qué maravilloso es esto. Qué maravillosa revelación es esta. Él no vino a morir en la cruz para tener una victoria personal. Él vino a morir en la cruz, a vencer la muerte para que tú y yo vivamos en su victoria. Él comparte su victoria con nosotras. Esto es bien, bien poderoso. El antiguo pacto siempre causa que te mires a ti. Por otro lado, el nuevo pacto de gracia siempre apunta a que tú mires a Jesucristo siendo crucificado. Mientras que el espíritu del antiguo pacto siempre apunta a tus fuerzas, siempre apunta a tu capacidad de hacer las cosas, el nuevo pacto de la gracia que está representado en la persona de Jesús apunta a la obra de Jesús siendo derramada las consecuencias a tu vida. Todo en tu vida apunta a la persona de Jesús. No es broma, yo sé que puede parecer muy cliché de que Jesús es la solución para todo lo que nosotros necesitamos, pero es la pura verdad. No es broma, todo lo que podemos necesitar está suplido, está resuelto en la persona de Jesús, entregándolo todo en la cruz, porque ese es el sello de este pacto. La cruz, Jesús, su obra en la cruz son el fundamento de la respuesta de cada necesidad que tenemos porque Él pagó el precio de nuestra salvación ahí. Jesús es el centro de todo. Todo en el pacto de gracia apunta a la persona de Jesucristo. No importa cuán capaz seas tú de obedecer la voluntad de Dios. No importa cuán perfecta eres tú para resolver problemas. Lo único que importa es que Jesucristo sí es capaz y Él te capacita. Esto hace de que tu perfección sea aún mucho más grande porque no eres perfecta en tu perfección, sino eres perfecta en la perfección de Cristo Jesús. Muy poderoso. El primer milagro que Moisés hizo ¿quién representa la ley? Porque Moisés es el representante de la ley. Y el primer milagro que Moisés hizo fue convertir el agua en sangre. ¿Se acuerdan? Él convirtió el agua en sangre delante del faraón. También el río Nilo lo convirtió en sangre y lo que dio como resultado fue muerte. El primer milagro que Jesús realizó, y Jesús es quien representa la gracia, es más, Él es la gracia de Dios. Qué increíble. Su primer milagro fue convertir el agua en vino, que terminó en celebración, que terminó en fiesta. Nunca olvides que la palabra vino, vid, uva, es un simbolismo de gozo. Jesús vino a traer gozo, no muerte, a traer vida, a traer salvación, y su primer milagro lo representa. ¿Dónde está lo del agua en vino? Juan 2, 1, 11. Ok, aquí entramos a la parte sólida de esta clase, porque el otro ha sido repasito. Ok, la parte sólida de la clase empieza aquí en el punto número 1. Pura gracia desde Egipto hasta el monte Sinaí. Algo que yo me imagino ya se los he dicho anteriormente, es que de una u otra manera yo había sobreentendido de que la ley de Dios había estado siempre. En otras palabras,
Dios nos había creado para cumplir su voluntad, que era parte de nuestro destino obedecerle, que era lo que teníamos que hacer. Nunca había cuestionado o me había puesto a pensar en qué momento es que la ley fue activada. Simplemente pensé que siempre estuvo ahí. Y para mí fue una revelación descubrir que no, la ley no siempre estuvo ahí, la ley fue entregada en un momento preciso, bajo una circunstancia específica. En otras palabras, el deseo de Dios desde el comienzo de su creación no fue entregar la ley. Ese no fue su plan inicial, fue algo que el hombre pidió más adelante y para mí eso fue neuronas reventadas, ¿no? Porque yo pensé, como muchas de nosotras hemos pensado por mucho tiempo, que Dios siempre deseó darnos parámetros para poder vivir, que es lo lógico para muchas, para todas en verdad. Dime qué hacer y yo lo hago, no es lo que siempre hemos así, dame las reglas del juego para poder jugar este juego, pero la manera en cómo Dios estableció en un inicio su relación con nosotras no fue a base de reglas, Él solamente pidió una sola cosa a Adán y Eva, no coman del fruto de este árbol, el resto, lo que deseen, disfruten de mi relación, disfruten de todo lo que les he dado, disfruten de esto que he creado para ustedes. Esa fue la base de la relación que Dios había diseñado para nosotros. Sin embargo, esto se quebró en el momento en el cual el hombre le pide la ley. Resumen de lo que voy a hablar, ¿ok? Eso fue el resumen. Cuando Dios liberó a los hijos de Israel de las cadenas de la esclavitud de Egipto, Él no lo hizo porque ellos habían cumplido los 10 mandamientos. Aquí empieza esta parte de la clase. Imagínense, estamos corriendo en la historia de la Biblia al punto en el cual Israel está esclavizado en el imperio, en el gran país llamado Egipto, y empiezan a desesperarse por la opresión que estaban recibiendo y claman por ser liberados a su Dios, al yo soy, a Yahvé. Lo que te dice Joseph Prince en este punto es que Dios no los liberó porque obedecieron su voluntad, porque cumplieron los 10 mandamientos, nada que ver. Dios los liberó a causa del pacto que tenía con Abraham. ¿Cómo es esto? Es muy simple. En el momento en el cual el pueblo de Israel estaba en el país, en Egipto, para decirlo de una manera más simple, en el momento en el cual Israel estaba en Egipto, Dios aún no había entregado la ley. Tan, tan, tan. Yo no sé si tú sabías esto, pero a partir de hoy ya lo sabes. Israel estaba en Egipto y aún no había sido entregada la ley. Ellos estaban establecidos bajo otro pacto. Hasta ese momento los 10 mandamientos no habían sido aún entregados. Los hijos de Israel salieron de Egipto gracias a la sangre del cordero. ¿Se acuerdan de ese último milagro que hizo Moisés? De las 9 plagas, la novena fue la muerte de los primogénitos, y lo que Dios le pidió al pueblo de Israel fue matar a un cordero, poner la sangre en los dinteles de la puerta, y cuando el ángel de la muerte pasara y viera sangre, nadie iba a morir. Lo que salvó a Israel y les dio la libertad de la opresión de Egipto fue esta sangre, porque el faraón le dio un infarto cuando vio de que todos los primogénitos egipcios habían fallecido, incluso su hijo. Sin embargo, los hijos de los israelitas, de estos hebreos, no había muerto ninguno. Realmente su Dios era poderoso. Fue la sangre del cordero la que liberó al pueblo de Israel de la opresión de Egipto. Una vez que ellos salen, son libres de Egipto. Al estudiar el viaje de los hijos de Israel desde Egipto hasta el monte Sinaí, encontramos que esta es una figura de la pura gracia de Dios. Yo hice mi súper esquema. Yo espero que lo puedan ver. No tengo pizarra, pero hice mi dibujo aquí. Siempre me encanta enseñar esta clase con este dibujo. Mostrando esto. Aquí está Egipto, ¿ok? Estos 3 cositos de acá, que son mis pirámides por si acaso, es el símbolo de Egipto. La línea de tiempo para mí comienza en Abraham. Porque aquí comienza la historia de Israel, ¿verdad? Él es el que es el padre de esta nación, del pueblo de Israel, es Abraham. Y Dios hace un pacto con Abraham aquí. Entonces la historia comienza aquí, con Abraham. La historia del pueblo de Israel, por supuesto. Ellos llegan a Egipto, son esclavizados aquí y son liberados hasta aquí. Y el plan primordial de Moisés no era ir hasta Canaán, que digamos que esto es Canaán, ¿ok? Canaán, la tierra prometida. Ya pongamos arbolitos y cosas lindas, ¿ya? Esto es Canaán, estos son arbolitos, no son chupetes. Ok.
El plan inicial de Moisés no era ir desde Egipto hasta Canaán directo. El plan principal de Moisés era llevar al pueblo de Israel de Egipto al monte Sinaí, porque fue en el monte Sinaí donde Dios se le presentó a Moisés y Dios le pidió: trae al pueblo aquí para que me adoren, para que me conozcan. Entonces el primer punto de llegada, la primera meta de Moisés era llevar al pueblo de Israel de Egipto hasta Sinaí. Te cuento una cosa que tal vez no sabíamos: desde el punto de aquí hasta aquí no había ley, era una imagen de pura gracia. Es lo que estamos diciendo aquí. Ningún israelita murió durante este periodo, aun cuando murmuraron y quejaron. Si tú lees tu Biblia de una manera muy, muy concentrada, si tú la estudias y haces un estudio sobre esto, y te animo a que lo hagas, desde el momento en que Israel sale de Egipto hasta la llegada a Sinaí, durante todo este periodo, nadie murió. Nadie. A pesar de que murmuraron, se quejaron y se portaron hasta el perno, o sea, se portaron súper mal, nadie murió desde Egipto hasta el Sinaí. ¿Ok? Fue una imagen de pura gracia. Aun cuando Dios rescató a los hijos de Israel, y acá hay unos ejemplos, ¿ya? Aun cuando Dios rescató a los hijos de Israel de los egipcios, realizando grandes milagros y maravillas, los hijos de Israel fallaron en honrar a Dios, murmuraron y se quejaron más de una vez. Cuando el ejército egipcio vino agresivamente para atrapar a los israelitas por espada, ¿se acuerdan cuando recién salen, llegan al primer gran crisis, que es cruzar el Mar Rojo? Salen de Egipto, se encuentran con el gran Mar Rojo, que es muy grande, y no podían cruzarlo y se desesperan porque el ejército de egipcios viene con toda su artillería y con toda su caballería para regresar al pueblo, de retornarlo a Egipto. El faraón se había arrepentido, el pueblo de Israel se desespera y empieza a murmurar, gritar, desesperarse y decirle a Moisés: ¿por qué nos sacaste de casa para morir aquí en esta playa? ¿Qué le pasa a Dios? Empiezan a quejarse. Conoces la historia. Cuando el ejército egipcio vino agresivamente para atrapar a los israelitas por la espada y el Mar Rojo estaba delante de ellos, los hijos de Israel se lamentaron y se quejaron diciendo esto: ¿por qué nos trajiste aquí, Moisés, al desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? Ya se empezaron a quejar de esa manera. Eso está en Éxodo 14:11. Esta era una queja contra Dios, o sea, no era contra Moisés, la queja era tú y tu Dios. El responsable es tu Dios y tú, loco, que le haces caso. Era una queja contra Dios, y la murmuración y la queja son pecados. Ir en contra de tus líderes es pecado. No le gusta a Dios. Dios realmente detesta, no le gusta cuando tú te quejas del líder que Él ha establecido para que te guíe. Ellos estaban pecando. Pero ¿cuál fue la respuesta de Dios? ¿Los mató, los destruyó, dejó de que el pueblo el ejército egipcio los matara? No, tú conoces la historia. El Mar Rojo se abrió y ellos cruzaron el mar en seco, completamente en seco, al otro lado, y fueron salvos de sus enemigos. Incluso conoces la historia. Ellos cruzaron el Mar Rojo en seco, hasta la última viejita cachumbrosa pasó en seco, y una vez que la última persona pasó, el Mar Rojo se cerró y destruyó a todo el ejército egipcio, lo cual fue un milagro gigante. El ejército egipcio era el ejército más poderoso en ese tiempo, y Dios lo destruyó haciendo patadas. Aún después de que Dios los trajo a salvo al otro lado del mar, ellos continuaron murmurando. En Mara, otro ejemplo más, ellos se quejaron por las aguas amargas. Llegaron a un lugar donde habían agua, se morían de sed, obviamente, y eran un montón de personas. Se cree que eran como cerca de 1 millón de personas, más animales y más todo. Ellos se quejaron porque las aguas estaban amargas. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Una vez Dios provee agua, hay agua. ¿Quién puso el agua ahí? Dios. Dios es el que creó todo lo que existe. Ellos se quejaron porque el agua era amarga. ¿Dios acaso los mató por la queja, su provisión? No, Dios no se molestó, no se irritó, no mató a nadie. ¿Qué fue lo que Él hizo? Hizo que las aguas amargas se pusieran dulces y ellos pudieran beber agua dulce, agua deliciosa.
Una vez más, en el desierto los israelitas se quejaron cuando tuvieron hambre. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Dios hizo llover maná del cielo. Eso está en Éxodo 16, 2, 4. Pero continuaron, los hijos de Israel se siguieron quejando. Cuando no hubo agua otra vez tenían sed. Ellos se quejaron de Moisés diciendo, ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Quieres matarnos de sed a todos? A nosotros, a nuestros hijos y a nuestros animales. Éxodo 17:3. Una vez más, el pueblo de Israel se quejó porque no había nada que tomar, nada que beber. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? ¿Matarlos? No. Él hizo que saliera agua de una roca. Y si haces un estudio al respecto, encontrarás que cada vez que los hijos de Israel se murmuraron o se quejaron durante este periodo de Egipto hasta el monte Sinaí, nadie murió. Dios siempre demostró su favor, su provisión, su bondad. Ahora, esto suena muy bien, ¿cierto? Seamos honestas, qué bonito, Dios proveyó, y qué locos estos israelitas que se paran quejando cada vez que hay un problema. Pero la verdad es que hagamos un mea culpa, y cada vez de que Dios demora en proveer lo que Él ha prometido proveer, nos quejamos, nos afligimos, nos estresamos, nos preocupamos. ¿Cierto o no cierto? O sea, realmente sería injusto condenar a este pueblo por sus quejas. La verdad es que ellos no conocían a Dios, en verdad, no sabían que era un Dios bueno. En el monte Sinaí Dios iba a mostrarse por primera vez al pueblo personalmente, mostrarles que el Dios que tenían era un Dios bueno. Dios entendía eso, Dios sabía eso, y Dios había prometido cuidarlos. ¿Por qué? Porque durante ese periodo las bendiciones y las provisiones que ellos recibían no dependían de su obediencia o su capacidad de ser buenos. En otras palabras, durante todo este tiempo, desde Egipto hasta el Sinaí, Dios no había prometido bendecirlos si ellos se portaban bien. Todo eso dependía de la bondad y fidelidad de Dios al pacto con Abraham, al pacto abránico. El por qué Dios había sido fiel sin dudar en todo este periodo, a pesar de que ellos se quejaban y eran unas peritas en dulce, era porque Dios había hecho un pacto con Abraham de darle a su descendencia, ¿qué? La tierra prometida. No solamente eso, que a través de ellos Él iba a traer bendición a todas las familias de la tierra, lo cual era la muerte de Jesús. En otras palabras, era a través del linaje de Abraham que Jesucristo iba a nacer para salvar a la humanidad. Estaba la promesa de la tierra prometida para el pueblo de Abraham, y también la bendición de que a través del linaje de Abraham el Salvador del mundo iba a nacer a salvar a toda la humanidad. Esto era el pacto que Dios había hecho con Abraham, un pacto de pura gracia, porque Abraham no tuvo que ser bueno para recibir estos beneficios, simplemente Dios lo vio como justo porque Abraham creyó en él. Era un pacto de fe. Si tú estudias el pacto que hizo Abraham, me muero, me acabo de manchar con plumón morado indeleble mi mesa hermosa. Perdonen, esto suele pasar, me emocioné. Ya voy a alejar mi plumón morado de mi mesa blanca, hermosa y inmaculada. Perdón, ya, ok. Si ustedes hacen un estudio acerca de cómo fue que se realizó este pacto de Abraham con Dios, te darás cuenta que fue un pacto de gracia porque Abraham no hizo nada. Solamente Dios vio el corazón de Abraham, le gustó a Abraham, le gustó su fe, le gustó la actitud de Abraham de creerle, porque realmente podríamos hacer toda una clase sobre Abraham. Abraham no era cualquier persona, él era una persona que había salido de un país pagano de los caldeos asirios, de Ur de los caldeos. Era un país totalmente... Tenían miles de dioses, o sea, eran un desastre moral. Y Abraham escuchó a Dios y le creyó a ese Dios monoteísta. Solo yo soy Dios. Tu cultura dice que hay muchos dioses, son politeístas, pero yo te digo que yo solamente soy Dios, y si tú me obedeces, si tú me crees, van a pasar cosas grandes a través de ti. Y Abraham le creyó, dejó su tierra, dejó su parentela y fue a Canaán, a la tierra que Dios le había dado como promesa. Y esa fe que Dios vio en Abraham fue lo que Dios dijo: Él es el elegido, es a través de él que yo haré una nación
santa. Hizo un pacto con él. El día en el cual él hizo un pacto con él, es increíble esa historia. Dios le dice a Abraham, trae un cordero, trae palomas, trae esto, trae lo otro, trae madera y córtalo en dos, sepáralo en dos, ponlo cara a cara, cada pedazo con ese pedazo, y Dios no venía a hacer el sacrificio, o sea, a consumir el sacrificio con fuego, y la historia dice que Abraham estaba como loco, espantando a todos los buitres que estaban dando vueltas para comerse a los animales, hasta que finalmente se cansó y se durmió. Y una vez que Abraham se durmió, vino el ángel de Jehová, esa teofanía que es Jesucristo, y caminó entre los animales muertos y se consumió con fuego, y este sacrificio llegó a la nariz de Dios y fue un aroma agradable. El pacto se hizo. Una vez más fue un pacto de Dios Padre con Dios mismo a favor de Abraham, y eso fue lo que hizo que este pacto sea inquebrantable. El pacto que Dios hizo con Abraham no fue un pacto que estaba sostenido en la obediencia y fidelidad de Abraham, no. Fue un pacto que Dios hizo a favor de Abraham, un pacto con él mismo. Y esto hizo, honestamente les digo, o sea, si ustedes leen la palabra, ¿qué pasó con Abraham? Con Abraham y con toda su descendencia hasta el monte de Sinaí, Dios bendijo a Abraham y a su familia siempre. Eso es una locura, porque si te pones a leer y estudiar esto, Abraham no fue perfecto, falló, y el pacto siguió continuando. O sea, él casi da como esposa a Sara más de una vez, 2 veces se la iba a entregar al señor feudal, o como se llame, de su tiempo, porque Sara era hermosa, y Abraham tenía miedo de que le hicieran algo diciendo que es mi esposa, y dijo una media verdad, que es una mentira completa: es mi hermana, y no era su hermana, era su prima hermana, ¿no? Entonces, o media hermana, no creo que era prima hermana o media hermana, ya, ok, ya entré en un loop, pero era un familiar muy cercano, y él no dijo que era mi esposa, sino es mi hermana, y no era cierto, era su esposa, y lo hizo 2 veces, y Dios no se molestó por eso, siguió bendiciéndolo. Abraham, ¿qué más hizo? Se acostó con Agar, en vez de esperar que naciera el hijo de la promesa, nació Ismael. ¿Y qué hizo? ¿Acaso Dios le tiró un zapato en la cabeza? No, realmente bendijo también a Ismael. Cada error que cometió Abraham, Dios lo trajo para algo bueno. ¿Me dejó entender? Bueno, lo de Ismael no sé si fue tan bueno, que sí, digamos que fue algo bueno. Gracias a Ismael están todos los árabes, ¿no? Realmente los multiplicó bastante. Y cada cosa que hizo Abraham, que no fue perfecta, Dios lo apoyó y salieron adelante. La relación de Abraham con Dios nunca se rompió. Igual fue con Isaac. Una vez que nace Isaac, hereda la promesa de su padre, hereda esta promesa de que tú y tu casa van a ser una bendición, van a multiplicarse, van a ser como arena en el mar. Isaac también tuvo problemas con Rebeca también era estéril, y Isaac oró por Rebeca tuvo 2 hijos. Isaac también hizo lo mismo que su padre, aunque realmente Isaac un chico un poco más normal, no sé, normal, bien criadito. También negó a Rebeca 1 o 2 veces, porque también pensaban de que era, ¿cómo se llama? Es que era muy hermosa, se la querían quitar. Y una vez más Isaac hizo lo mismo: es mi hermana, y realmente ella sí era la prima hermana. Creo que sí, Sara era media hermana de Abraham, pero Rebeca sí era prima hermana. Ok, cosas de sangre, linajes, en fin. A pesar de eso, tampoco Dios le quitó la promesa. Y ya ni que te hablo de Isaac y de Jacob, no digo de Saúl y Jacob, esos ya eran pues el colmo, ¿no? Esos hermanos eran ¡plum! Conoces la historia, cómo es que Jacob de una u otra manera usurpa la primogenitura de Esaú con un plato de lentejas y una serie de engaños de parte también de Rebeca. Ok, bueno, no quiero caer en esto, pero ok, la voluntad de Dios se hizo finalmente. Jacob fue el que recibió la promesa de Abraham, el que heredó esa promesa, y se escapó y fue donde su suegro Labán. Y bueno, tú conoces toda la historia, es todo un locón también Jacob. Se demoró bastante en creer en Dios, hizo un montón de tonterías, y aún así Dios fue fiel con Jacob debido a la promesa que tenía con Abraham. Jacob hizo un montón de cosas no tan moralmente buenas, y aún así Dios estuvo con él. ¿Y qué te hablo de los hijos de Jacob? Tuvo 12 hijos que eran un dolor de muelas, uno más que el otro, ¿no? O sea, lee la historia. Yo no sé cómo Dios no realmente los reventó a todos, ¿ya? Porque hubieron casos tan locos como de un fulano viola a una de las hermanas, y la hermana, cuando se entera, va y les mete un floro de que sí, si te casas con mi hermana todo bien, pero primero tiene que cortarse los prepucios para que puedan ser aceptados en nuestro pueblo. Todos se cortan el prepucio, y una vez que estaban todos los hombres así doloridos, porque cortarte el prepucio pues aparentemente duele mucho, vienen todos los hijos de Jacob a matar a todo el pueblo. Mataron a todos, los asesinaron a todos, y encima con engaños. Y Dios hizo algo, los mató, los desheredó.
no los desheredó. Ya ni que te cuento con lo de José, ¿no? Porque lo de José también fue Jesucristo, es como para hacer una novela. Creo que han hecho novelas sobre José, porque realmente merece hacer una película, más novela, más documental. Cómo es que los hermanos juntos conspiran para matar a José. Gracias a Dios no lo llegan a matar, sino solamente lo venden como esclavo. Y Dios se molestó, los mató, los aplastó, No, tampoco. Dios una vez más tuvo misericordia y se acordó del pacto que tenía con Abraham. Llegaron a Egipto, prosperaron en Egipto gracias a José y se multiplicaron y llegaron a ser como la arena del mar. Y fue entonces cuando, y era el tiempo, pasaron 400 años estando en, 40 años, 400 años, 400 creo que fueron, que estuvieron en Egipto. Se multiplicaron muchas generaciones, crecieron, se fortalecieron y era el tiempo de sacarlos de ahí. Y comenzó la historia de Moisés. Y fue una vez más un tiempo, una imagen de pura gracia desde Egipto hasta el monte Sinaí. ¿Ok? ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Qué tal el repaso? Punto número 2. Intercambio de pactos en el monte Sinaí. Aquí empieza, yo diría, una de las historias más dramáticas de la historia de la humanidad, honestamente. Entonces algo trágico ocurrió justo a los pies del monte Sinaí. En la Biblia dice que el pueblo de Israel gritó a Moisés diciendo: cumpliremos con todo lo que el Señor nos ha ordenado. Éxodo 19:8. Es muy lógico para el ser humano decir: entiendo la ley, dámela y yo la cumplo. Porque una vez más, nuestra conciencia es capaz de discernir lo bueno y de lo malo, entiende las leyes. El problema del ser humano es que si muy bien entiende y sabe diferenciar lo bueno de lo malo, no es capaz de hacer solo lo bueno, también hace cosas malas. Y el problema con la ley es que o la cumples toda o fallas en toda. O sea, en otras palabras, la ley es rígida, o la cumples completamente, porque si fallas en un solo punto de la ley, eres culpable por toda la ley. Israel no estaba cómodo de vivir bajo la bendición de Dios y su bondad. No les causaba nada de gracia que Dios proveyera su bondad en el momento en que Dios decidía que era el tiempo. No confiaban en Dios y realmente en esa desconfianza preferían trabajar con Dios de una manera: dinos qué hacer y bendícenos por lo que nosotros estamos haciendo. Creo que una mentalidad bien de esclavo, ¿no? O sea, yo hago mi parte y tú cumple la tuya. Tú dime qué hacer y yo obedezco y tú me pagas mi sueldo, mi recompensa de ser bueno. Y prácticamente eso es lo que ocurre en Éxodo 19:8. Dinos qué hacer, Dios, y cumpliremos lo que tú nos dices. No queremos conocerte, no queremos conocer que eres bueno, realmente nos asustas, eres grande, eres poderoso y no nos sentimos muy poco. Solamente dinos qué hacer, no queremos esta relación, solamente queremos llegar a Canaán, queremos vivir tranquilitos. Estábamos en Egipto, estábamos bien. Lo único que decimos es llegar aquí, realmente no tenemos muchas ganas de conocerte, así que solo dinos qué hacer para llegar aquí y nos entregues esto. Queremos llegar a la tierra prometida donde fluye la leche y la miel y ser felices. Es todo lo que queremos. Es muy simple. Bueno, no era tan simple. Cambio de pactos. El texto hebreo original de Éxodo 19:8, esta es una declaración realmente llena de orgullo. Ellos realmente dijeron: todo lo que Dios requiera y demande de nosotros, somos muy capaces de realizar y de cumplir. En otras palabras, ellos estaban diciendo: Dios, deja de evaluarnos o bendecirnos basándote en tu bondad. Comienza a evaluarnos y juzgarnos y bendecirnos basándote en nuestra obediencia. Así ellos cambiaron los pactos. Ellos cambiaron los pactos de un pacto abránico, que es basado en gracia y el favor y la misericordia de Dios, de un Dios bueno, a un pacto sinaico, que es basado en la ley y el cumplimiento del hombre de estas reglas. Un pacto basado en la bondad y misericordia de Dios versus un pacto basado en nuestra capacidad de obedecer la voluntad de Dios. Hicieron un intercambio de pactos. Loco. Hasta ese entonces Dios había estado con Israel y había peleado por ellos. Él había abierto el mar Rojo, había hecho llover maná del cielo, hizo fluir agua de rocas, y aun cuando ellos se mantuvieron murmurando y quejándose, Dios mostró su bondad tras bondad, amor tras amor, cuidado tras cuidado, protección tras protección. Desde el momento en que Israel dijo estas palabras orgullosas de dinos qué hacer y nosotros lo haremos, Dios cambió su tono con ellos.
fue inmediato. Él le dijo a Moisés, apenas ellos pidieron esto, que instruyera al pueblo a no acercarse al monte Sinaí, porque cualquiera que tocase ese monte sería ejecutado. Éxodo 19:12. Quiero que hacer un paréntesis. Fue en ese mismo monte donde Moisés, habiendo sido un asesino y un mentiroso y un forastero y un ¿cómo se llama cuando te escapas? Un runaway, uno que se escapa para que no lo metan preso, un fugitivo. Ese Moisés fue a ese mismo monte Sinaí, vio esa zarza quemándose y el ángel de Jehová solamente le dijo, sácate los zapatos porque estás en una tierra santa. Pero jamás le dijo, te voy a matar por haber sido un pecador y tú no mereces estar aquí, fuchi fuchi, te mato. No le dijo eso. Jesús le dijo, bueno, el ángel de Jehová le dijo, quítate los zapatos porque estás en una tierra santa. Dios santo está aquí. Y Dios le habló, no cara a cara, pero le habló directamente a Moisés en esa zarza. Ese mismo Dios maravilloso que se humilló para hablar con una persona como Moisés, un hombre roto, quebrado, y restaurarlo ahí para ahora usarlo como herramienta de salvación para su pueblo, ese mismo Dios lleno de amor, en el momento en el cual el pacto cambia, define una línea entre lo santo y lo profano. ¿Por qué? Porque la ley se estableció. Una vez que la ley se establece, hay una diferencia entre lo santo y lo profano. ¿Por qué? Porque la ley hace la diferencia. Muestra lo que es santo, muestra lo que es pecado. Antes de la ley no estaba claramente establecida esta línea de lo que era correcto e incorrecto. Dios no había dicho verbalmente lo que Él quería que el hombre hiciera. Nunca había dado leyes. Solamente había dado, hasta donde yo entiendo, 2. No coman del fruto del árbol, no mates. Y eso fue con Caín y Abel. Después de eso, realmente Dios no dijo mucho más de lo que Él esperaba que el hombre hiciera. Hasta que llegó la ley. Y es por eso que Él dijo, cualquiera que toque el monte será ejecutado. Éxodo 19:12. ¿Por qué crees que Dios cambió su conducta aquí? Fue porque el hombre presumió que podía en sus propios esfuerzos entrar en un pacto basado en su obediencia. Es eso el por qué llamamos autojustificación. El hombre creyó falsamente de que podía hacer la voluntad de Dios. Y es algo que hasta el día de hoy fallamos en creer, chicas. Pensamos que no, tenemos que obedecer a Dios. Es que no podemos merecer su presencia sin obedecerle. Chicas, eso es lo que humanamente pensamos, pero la verdad es que no podemos merecer su presencia si estamos midiendo nuestra capacidad de entrar a la presencia de Dios a través de nuestras obras. No merecemos entrar a la presencia de Dios si tú piensas que ese va a ser el factor que te va a permitir tener una relación con Dios. Esa fórmula no funciona y lamentablemente el ser humano siempre piensa que funciona y no funciona, porque a pesar de que entendemos lo bueno de lo malo, no somos capaces de solamente hacer lo bueno, también hacemos lo malo. El único que tiene la capacidad de diferenciar lo bueno de lo malo y hacer lo bueno es Dios. Él es el único que realmente puede hacer la diferencia de tener conciencia, saber lo que está bien de lo que está mal y Él solamente hacer lo bueno, porque Dios es bueno en esencia, bueno completamente y en Él no hay maldad. El hombre no tiene esa capacidad. Y si es que se pones a preguntar, no, mi amor, porque si el hombre tuviera la capacidad, no habrían cárceles, no habrían leyes, no habrían sanciones. Me dejo entender, si el hombre pudiera hacer lo bueno solamente, no tendrían por qué haber sanciones cuando uno quiebra una ley, no tendría por qué haber prisiones, cárceles y penas fuertísimas como hasta la muerte porque hacen tremendas cosas. Si todos pudiéramos funcionar diferenciando lo bueno de lo malo y no solo haciendo lo bueno, no tendrían por qué haber prisiones ni sanciones. ¿Tiene sentido lo que te digo? ¿Entendemos la diferencia de lo bueno y lo malo? Sí, eso es claro, sí lo entendemos. ¿Somos capaces de hacer solamente lo bueno? No, lamentablemente no. Desde que las personas desearon ser juzgadas basándose en su propia conducta, justo en el siguiente capítulo Dios dio los 10 mandamientos. Desde ese momento en adelante, cuando ellos fallaban en hacer todo lo que Dios les ordenaba, Dios tenía que evaluarlos basándose en la ley. Me dejo entender, voy a repetir esto. Desde el momento en que Dios da la ley, cada vez que el pueblo de Israel fallaba en todo lo que Dios les pedía hacer, ahora Dios no tenía que evaluarlos de acuerdo a su bondad y misericordia como era en el pacto con Abraham,
es por la fe de Abraham, de que ellos ahora reciben la promesa, el resultado de esta fe, el resultado de esta promesa. Ya no los voy a evaluar por mi bondad, los tengo que evaluar por la ley, por los 10 mandamientos. ¿Cumplieron los 10 mandamientos o fallaron aunque sea en uno para recibir castigo? Dios tenía que evaluarlos basándose en su ley. Ellos debían de ser bendecidos si cumplían los 10 mandamientos, pero debían de ser maldecidos si fallaban en hacerlo. Debían de ser castigados. Lo que las personas no entendían era que tenían que obedecer todos los 10 mandamientos completitos. Los 10 mandamientos de una manera perfecta, porque si fallaban en un solo punto, ellos eran culpables de todo. ¿Dónde está eso? En Santiago 2:10. Léelo en tu casa. Santiago 2:10. Verás, la ley es una sola composición y Dios no la juzga gradualmente. La ley es rígida. No puedes solamente cumplir una parte, o la cumples toda o fallas en toda. Ese es el problema con la ley. Suena muy bien. Bueno, de hecho yo no robo, de hecho yo no voy a sacar la vuelta a mi esposo, de hecho yo voy a la iglesia todos los domingos, pero mentir, bueno, a veces pues tengo que decir algunas mentiritas blancas, ¿no? Porque me puedo meter en problemas si digo la verdad. Bueno, si tan solo estás acostumbrada a hacer unas pequeñas mentiras o unas pequeñas murmuraciones o algunos pequeños chismes, ya estás pecando. Ya mereces toda la maldición de la ley, como si hubieras matado a alguien. Algo así, tanto así, Mariana. Sí, es así. Las consecuencias son diferentes, pero la maldición de la ley es la misma para todos los pecados. Las consecuencias pueden traer los pecados pueden traer diferentes consecuencias, pero la maldición es la misma sin importar qué pecado se haya cometido, qué transgresión de la ley se haya hecho. Eso es algo que tampoco no entendemos mucho. Ahora, veamos qué es lo que ocurrió cuando los hijos de Israel se pusieron debajo de la ley. Después de que ellos presumieron que podían cumplirla, todo lo que Dios les demostraba, la obra de la carne, fue inmediatamente manifestada. Una vez de que el ser humano presumió que podía cumplir lo que Dios demandaba, automáticamente la carne se levantó. ¿Qué? Sí. Apenas Dios dio la ley, ni había Dios dado la ley, y el primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué fue lo que ocurrió? Ellos hicieron un cordero de oro, un becerro de oro, y lo adoraron. O sea, ni siquiera Moisés había bajado con los 10 mandamientos, y en el momento en el cual ya Dios dijo voy a dar la ley, fallaron en el primer mandamiento. O sea, debemos de tener cuidado cuando presumimos de mantener o defender la ley, porque la obra de la carne nos persigue muy rápido. En otras palabras, tú no te das cuenta de cuánto fallas hasta que yo no te hago la lista de cosas que no debes de hacer. Una vez que te pongo las reglas del juego, te das cuenta que es un poco complicado cumplirlas. ¿Me dejo entender? Eso es lo que pasa con la ley. La ley despierta en tu carne o manifiesta en tu carne, muestra cuán débil es tu carne. Porque hasta que yo no te pongo una norma, no te das cuenta que fallas en ella. Entonces, algo muy simple. Vamos a hacer una regla. A partir de hoy todas tenemos que comer saludable. Tenemos que comer un 60% de verduras, un 30% de proteínas, un 30% de carbohidratos. Esa es nuestra alimentación, y si fallas en eso serás condenada. ¿Cuántas de nosotras en este momento nos damos cuenta de que somos un desastre con patas alimentándonos? ¿Cuántas comen un 60% de verduras, 30% de carbohidratos y 30% de proteínas? Yo no voy a levantar la mano porque no lo hago. Yo quisiera decirte que sí, pero no. O sea, solamente dándote una pequeña ley de alimentación te vas a dar cuenta que es un fracaso. Fracasamos con mucha rapidez. Es por eso que las dietas son, Dios mío, más parecen una carga que una bendición. Los resultados son hermosos, pero hacerlo es difícil. Igual es con la ley. Apenas es entregada, nos damos cuenta cuán quebradas estamos. Después de este punto en adelante, y voy a volver a leer este punto. Debemos de tener cuidado cuando presumimos que podemos mantener y defendemos la ley, porque la obra de la carne nos perseguirá poco después. Desde este punto en adelante, cada vez que los hijos de Israel murmuraban y se quejaban, muchos de ellos morían. Observa esto: antes del Sinaí, nadie murió. Después de que Dios dio los 10 mandamientos, adivina cuánta gente murió. 3,000 personas a causa de ese cordero de oro ese cordero de oro becerro de oro que habían hecho. 3,000 personas murieron. Antes del Sinaí, cada falla contrajo una manifestación fresca del favor de Dios.
pero después de que los israelitas decidieron estar bajo la ley, el pecado tuvo que ser castigado. Su bendición y provisión ya no dependían de la bondad de Dios, su fidelidad y gracia. Bajo la ley, sus bendiciones dependían en la perfecta obediencia y cada falla y pecado debía ser castigado. Ese es el motivo por el cual la ley de Moisés es llamado el ministerio de la muerte y de la condenación. Eso está en Hebreos. La ley es un inflexible estándar que tenía que ministrar muerte y condenación a los israelitas cada vez que fallaban en cumplirla. Podrías pensar que después de 2000 años las personas todavía no han aprendido la lección aún. Hay creyentes existen creyentes que hoy en día siguen usando el mismo refrán que los hijos de Israel usaron en los pies del Sinaí. Cumpliremos con todo lo que el Señor nos ordena. Gracias a Dios, chicas, y para terminar la clase que ha sido densa, no estamos más bajo el antiguo pacto. En mi hermoso esquema, la gracia, el pacto de gracia de Abraham es hasta el Sinaí, aunque todavía continúa medio raro y no te quiero confundir más, pero ok, digamos que hasta el Sinaí hay un pacto de gracia y luego se establece el pacto de la ley que termina para nosotros, los que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, en la cruz de Cristo. A partir de acá, otra vez comienza una nueva era de pactos de gracia para todos aquellos que reciben a Jesús como su Señor y Salvador. Tú y yo ya no estamos más bajo el pacto de la ley. Claramente, gracias a Jesús y su obra en la cruz, una vez más se establece un pacto de gracia. Un pacto de gracia, ¿por qué? Porque el pacto que Jesús hizo en la cruz, este pacto, nuevo pacto de gracia, es un pacto de Dios Padre con Dios Hijo a favor nuestro. Nosotros no hemos hecho nada para merecer este pacto, solamente tenemos que recibirlo. Fue Jesucristo quien vino, siendo Dios, se hizo hombre, vivió como hombre 33 años de una manera perfecta, sin pecar, entregó su vida en la cruz, siendo inocente, recibió toda nuestra maldad y maldición en él, fue castigado, fue golpeado, fue masacrado para que tú y yo el día de hoy no tengamos que recibir todo lo que él recibió ese día en la cruz. Él nos salvó ahí. Y este pacto que Dios Padre hizo con Dios Hijo nos favorece a nosotros. Jesús lo hizo para que tú y yo estemos en una posición correcta delante del Padre. Es por eso que se llama pacto de gracia. Nosotros no hemos hecho nada más que recibirlo por fe. Creo en ti, Jesús, lo recibo. Y cada bendición que tú recibes es porque Jesucristo lo merece. Él fue el que pagó el precio para que tú seas sano, tú seas salvado, tú seas prosperado, tú seas protegido. Él es el que ha pagado el precio y nosotros somos los beneficiarios de este pacto, más no los que hemos firmado este pacto. Este pacto lo realizó Jesús con el Padre con Jesucristo, y nos beneficia a nosotros. Un nuevo pacto de gracia. El viaje de los israelitas de Egipto al Sinaí fue una figura de pura gracia. Este no dependía de su bondad, pero sí en la bondad de Dios. No en la fidelidad del hombre, sino en la fidelidad de Dios. Hoy hemos sido liberados de la ley a través de la muerte de Jesús en la cruz. ¡Yay! Gracias a Cristo Jesús, ahora estamos bajo el nuevo pacto de gracia, que significa que hoy Dios ya no nos juzga basándonos en nuestras obras, sino en su bondad y fidelidad. Cada vez que fallamos, Dios no ve nuestras fallas. ¿Recuerdas Hebreos? Hebreos, no me recuerdo de repente el versículo exacto, pero lo hemos repetido un montón de veces. No, perdonaré sus pecados, no recordaré más sus maldades. Ese es el fundamento del pacto de la gracia. Lo llamamos la cláusula principal del nuevo pacto. Perdonaré, olvidaré. El día de hoy, cuando fallamos en cumplir la voluntad de Dios, Dios no ve nuestra falla, ve la sangre de Cristo cubriéndonos. Eso es lo que Dios ve. Ve nuestra perfección a través de Jesucristo. ¿Nuestra mente está quebrada porque hemos fallado? ¿Nos sentimos culpables? Sí. ¿Dónde encontramos restauración? En la presencia del Señor, porque la puerta a su trono siempre está abierta gracias a la sangre del Cordero, y somos restaurados en su presencia. No tenemos que correr de su presencia porque fallamos, tenemos que correr a su presencia, porque es ahí donde encontramos restauración para nuestra conciencia y nuestra alma. Nuestra relación con Dios nunca se rompe. Frase clave: si aún sigues tratando de ser justificado por tu obediencia a la voluntad de Dios, a la ley, estás negando lo que Jesús ya realizó por ti en la cruz. ¿Quieres ser una mujer que exalte a Jesucristo? Exalta su obra en la cruz.
acéptala, recíbela, descansa, entra en la presencia del Señor, recibe restauración, recibe una paz en tu mente que está quebrada por lo que haya pasado tal vez antes en tu vida. Recibe restauración en tu mente, en tu corazón, en tu alma, en tu cuerpo. En la presencia de Dios encontramos todos esos beneficios. ¿Por qué existen cristianos hoy en día viviendo sus vidas como si la cruz no hubiera hecho la diferencia? Lamentablemente, en vez de disfrutar los beneficios del nuevo pacto de la gracia, ellos siguen luchando para permanecer debajo del antiguo pacto de la ley y de los 10 mandamientos. Hoy declaramos que la cruz de Jesús sí hizo la diferencia. Si continuamos viviendo bajo la ley, tratando de ser justificados por nuestra obediencia a la ley, estamos acertadamente negando lo que Jesús hizo en la cruz y lo que ya hizo por nosotros ahí. Bajo el antiguo pacto de la ley, Dios dijo, de ningún modo se declara inocente al malvado. Éxodo 34:7. En otras palabras, bajo la ley, cualquiera que fallaba tenía que ser declarado culpable. De ningún modo voy a declarar inocente a un malvado. No habrá impunidad. Sin embargo, en el nuevo pacto de Dios, en el nuevo pacto de gracia, Dios declara en Hebreos 8:12, 10, 17, por fin ahí están los versículos, nunca más me acordaré de sus pecados. A pesar del contraste, es el mismo Dios hablando. ¿Qué ocurrió? La cruz. La cruz ocurrió y la cruz hizo la diferencia. Hoy Dios no recuerda más nuestros pecados o los retiene en nuestra cuenta porque Él ya los juzgó de una manera muy justa y fuerte en el cuerpo de Jesús. Muchos creyentes hoy son confundidos cuando no se dan cuenta que la cruz ya hizo la diferencia. Considera esto, si nosotros estamos supuestamente condenados a permanecer debajo de los 10 mandamientos como muchos discuten, la pregunta del $1.000.000 sería, ¿qué fue entonces lo que Jesús hizo en la cruz? Tan, tan, tan. Jesús en la cruz hizo la diferencia. La gracia ha hecho lo que la ley no pudo. ¿Están ustedes insinuando que hay algo malo con la ley? No, claramente lo hemos dicho miles de veces que la ley es perfecta, la ley no es mala, la ley intrínsecamente es perfecta, muestra el carácter de Dios. Romanos 7:7 dice, ahora bien, ¿acaso sugerimos que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró a mí mi pecado. La ley es tan santa y tan pura que cuando te miras a través de ella te das cuenta que tú no eres para nada tan puro ni santo. Me dejo entender, ese es el poder de la ley. Es a través de la ley que tenemos conocimiento del pecado. Pero eso es todo lo que la ley puede hacer por ti, mostrarte tu incapacidad de poder ser perfecto, de poder cumplir la ley. Ella expone tus pecados, ella no puede cubrirlos, no puede limpiarlos, no puede removerlos. La ley fue diseñada para mostrarnos cuán quebrados somos y desesperarnos y a través de esa desesperación conducirnos con nuestros propios esfuerzos de salvarnos, que eso es imposible. La ley nos lleva a los pies de Jesucristo, la ley nos lleva a la gracia. La ley fue diseñada para mostrarnos que todos necesitamos un Salvador, que nos limpiara y removiera nuestros pecados. Ese es el propósito de la ley. Frase clave, la ley condena lo mejor de nosotros, pero la gracia salva lo peor de nosotros. La ley es santa, justa y buena, pero no tiene el poder de hacernos santos, justos ni buenos. Solo la magnificencia de la gracia de Jesús y su esplendor, su amor, es quien nos puede hacer santos, justos y buenos. En verdad, a veces me choco con personas que piensan que nosotros creemos que no es importante obrar de una manera correcta. ¿Y qué pasa con la obediencia? Es algo que siempre me preguntan, ¿y la obediencia qué? No estamos en contra de la obediencia, pero vemos la obediencia de una manera diferente que la ley. La ley te pide obediencia para poder tener una relación con Dios, para poder entrar en su presencia. La gracia cubre tu vida, cubre quién eres con la sangre de Cristo y te permite tener una relación con Dios. Y en esa relación íntima con Él aprendemos a obedecer a Dios. Y la obediencia es perfecta.
No aprendemos empíricamente cómo obedecer a Dios bajo la gracia. Bajo la gracia Dios mismo nos enseña su corazón, nos enseña el porqué de su voluntad, nos enseña su esencia, nos hace como Él, así como un hijo pequeño crece imitando a su padre porque está en una relación íntima con Él. Nosotros bajo la gracia tenemos la oportunidad de conocer de primera mano a través del Espíritu Santo, Dios Padre y Dios Hijo, quién es Él, quiénes somos nosotros y naturalmente, orgánicamente, obedecemos su voluntad. No para ser aceptados, sino porque somos aceptados. Esa es la gran diferencia. Esta es nuestra posición hoy. Nosotros hemos sido hechos justos en Cristo. Gracias a esa justicia podemos entrar en la presencia de Dios. Bajo la ley, si quiebras una sola ley, eres culpable de todo. Por la misma razón, bajo la gracia, si haces una sola correcta, y eso es creer en el Señor Jesús, entonces eres justificado por todo. Hechos 13:39. Chicas, esta ha sido la clase de hoy. Hay más información, lee tu manual. Si tienes preguntas, llévalos a tu grupo pequeño. Y si quieres que yo te responda alguna pregunta, escríbelo en el chat de este video de YouTube. Las dejo, mi amor, porque ha sido larguísima la clase. Nos vemos la próxima semana.